Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al devocional de hoy. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, comenzando este día, y qué mejor comenzar este día considerando la palabra de Dios. Estamos en esta serie que titulamos La salvación es de Jehová y estamos estudiando la profecía de Jonás. Y quiero invitarlos precisamente a abrir sus Biblias, si la tiene a mano, en el capítulo 3 de la profecía de Jonás. Capítulo 3, profecía de Jonás. Vamos a leerlo, si tiene su Biblia. Jonás, capítulo 3, verso 1, que dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Es lo que hemos leído hasta el verso 4. Veíamos ayer la mención de parte de Dios a Jonás, que era la nueva comisión. Dios hablando por segunda vez, comisionando por segunda vez, enviándolo por segunda vez al profeta rebelde. Así que la frase se ha repetido: y Jonás se levanta, pero ahora no para huir de la presencia de Dios, sino para cumplir con el mandato, para cumplir con la encomienda, para cumplir con su ministerio profético. Así que ahora, una vez más, Dios levanta a su profeta y lo comisiona. Y el profeta va y dirige sus pasos hacia la ciudad de Nínive para entregarles el mensaje que había recibido de parte de Dios. Hay una frase interesante en el texto hebreo. Nuestra Reina Valera la traduce como Nínive, ciudad grande en extremo. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase de la siguiente manera: Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Algunos traductores hablan que Nínive era una ciudad extremadamente grande e importante aún a los ojos de Jehová. Son diferentes traducciones, pero que nos dan una idea un poco más precisa, un poco más amplia de lo que el escritor quiere decirnos. Él quiere transmitirnos la idea de que Nínive era una ciudad grande en tamaño, grande en extensión y también grande en importancia aún para Jehová. Lo que realmente quieren decir con esta frase es que la ciudad era de tal tamaño y de tal importancia que hasta Dios la consideraba grande. Tan grande que cruzar cada calle de ella, de esta ciudad, demoraba 3 días de camino. 3 días caminando era la extensión de esta ciudad. La frase también podría indicar el valor y la estima que esta ciudad tenía en el corazón de Dios. Es importante este punto, porque dice que era importante. ¿Esto quiere decir que tenía reputación, tenía fama, o que en el corazón de Dios también tenía cierta importancia? Es probable. Por alguna razón, el corazón de Dios estaba por esa ciudad, estaba para esa ciudad. Así que no solamente era grande, sino que era importante. Y esa palabra se puede traducir también no solamente que era una ciudad imponente y que tenía cierta reputación, sino que en el corazón de Dios esta ciudad a Él le importaba. Por alguna razón el deseo de Dios era tener clemencia con esta ciudad pagana e inmoral. A Dios le preocupaba la condición espiritual de esa ciudad. Es interesante, ¿no? El destino de Nínive para Dios no era una cuestión sin importancia. El destino de la ciudad no era una cuestión que a Dios no le importaba. Por el contrario, es probable, es probable, que para Dios esta ciudad
tenía en su corazón cierta carga. Así que Jonás no solamente fue enviado para cumplir con su deber de profeta, sino para demostrar el corazón de Dios, incluso, como ya lo hemos mencionado, para esta ciudad y esta nación perversa y extremadamente perversa. Así que a Jonás ahora, después de haber pasado lo que pasó, después de haberse lanzado al mar, ser tragado por un pez, después de 3 días, 3 noches en el pez, él recapacita, piensa, se arrepiente y llega a la conclusión de que finalmente no son sus vanidades ilusorias, sino que es el propósito de Dios lo que importa, es el corazón de Dios. Y esta ciudad era grande y era importante para Dios. Así que a Jonás no le queda mucha opción. Él va a cumplir con la encomienda de parte de Dios. Su mensaje, si nosotros lo leemos, no era un mensaje tan extenso. No era un mensaje difícil de predicar. No era un mensaje con introducción, cuerpo, conclusión. No era un mensaje de un evangelista. Era bastante sencillo, muy conciso, muy acotado. Era breve pero profundo. Era simple, pero bastante amenazador. Si el pueblo no se volvía a Dios, en un plazo de 40 días, la ciudad sería destruida. Ese era el mensaje. Básicamente era el mensaje, muy sencillo, muy acotado. En un plazo de 40 días la ciudad sería destruida. En palabras sencillas, la ciudad estaba en la línea de fuego de Dios. La ira de Dios, del Dios Santo, caería sobre la ciudad. 40 días era el plazo. Era un mensaje bastante sencillo. La frase en el texto hebreo indica inmediatez. Indica que para Dios la destrucción de la ciudad es inminente. Está a punto, está al borde. Están caminando sobre la cornisa. 40 días y el plazo se acaba. 40 días y Nínive entera, esta gran ciudad, sería destruida. La frase podría traducirse como: de aquí a 40 días Nínive no existirá. La destrucción de la ciudad es algo que está ahí a la puerta. La amenaza está ahí a la puerta. A no ser por el arrepentimiento, esto no cambiaría. A no ser por el arrepentimiento, a no ser por un cambio de mente y de actitud, la ciudad se vería envuelta en el juicio divino. Es un hecho a los ojos de Dios y el mensaje está impregnado por esa amenaza. Acompáñenme para leer el verso 5 ahora, verso 5 al 9, verso 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Por qué razón el sencillo, escueto mensaje del profeta caló tan hondo en los corazones de los ninivitas que aún su rey se sentó sobre ceniza, y proclamó arrepentimiento? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el mensaje de Jonás tuvo tanto impacto en esta malvada ciudad? Era un mensaje bastante sencillo, era un mensaje muy escueto. ¿Por qué razón? Bueno, antes de contestar esas preguntas es necesario atender a un detalle no menor de la historia.
el mismo rey de Nínive se arrepintió. La Biblia nos dice que se levantó de su trono, se despojó de su ropa y se vistió de cilicio. Despojarse de sus vestidos reales y vestirse con vestidos viles y sentarse en ceniza eran símbolos inequívocos de humillación. El rey también oyó lo que el pueblo había oído. El rey también prestó oído a lo que todo el pueblo había oído. Estas palabras del profeta, este profeta que fue nuevamente enviado por Dios para cumplir su cometido. Así que todos oyeron. Y la Biblia nos dice que el pueblo y el mismo rey se humilló y se arrepintió de su maldad. Y eso lo empuja a que él mismo se vuelva en arrepentimiento al Dios de Israel, que ejecutaría su castigo sobre la ciudad. Cuando Jonás entró en la ciudad, vio los toros alados. Cuando Jonás entró en esta ciudad de Nínive, grande Nínive, vio los toros alados, que eran imágenes esculpidas en piedra que simbolizaban a los protectores de Nínive. Si usted busca, puede verlos, los toros alados de Nínive. Estos toros con alas, que eran con cabezas humanas, eran los guardianes de la ciudad contra espíritus malignos y contra ataques de enemigos. Claro, eran seres mitológicos, pero era el símbolo. El pueblo creía que estos toros alados con cabeza humana, alas de águila, ¿cierto? Eran los protectores contra espíritus malignos y contra enemigos. El pueblo había puesto su confianza en ellos. Estos seres mitológicos eran los encargados de pelear las batallas en el mundo espiritual para resguardar la ciudad y la integridad del rey. Pero con todo eso, ¿por qué razón el rey y la ciudad entera se rindió al mensaje, al simple mensaje del profeta Jonás? ¿Por qué? ¿Por qué si aún estaban los toros alados para proteger la ciudad? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy simple, pero grandiosa. Recordemos que el relato del libro nos ha dicho que Dios preparó un pez cuando Jonás se iba hundiendo en medio del mar, para luego ser vomitado en las costas de Nínive. Lo vomitó. No sabemos con certeza dónde fue vomitado Jonás. Algunos han dicho que fue en la misma Nínive. Otros han dicho que fue en Jope, el mismo lugar desde donde zarpó el barco. Bueno, como fuere, la historia de un hombre que habitó en el interior de un gran pez era sabido por los habitantes de Nínive. Los habitantes de Nínive habían oído esta historia de que un hombre había salido desde el interior de un gran pez. Ellos habían oído esa historia, ellos sabían de esa historia. Ahora es muy probable que Jonás llevara en su cuerpo algunas señales de haber estado en el interior de un pez. Usted sabe, los jugos gástricos destruyen el alimento, lo hacen digerible y es muy probable que el cuerpo, la cabeza, la cara, las extremidades de Jonás hayan sido dañados de alguna manera por el ácido estomacal del pez. Así que cuando Jonás llega a Nínive, él fue inmediatamente reconocido como este hombre que había estado en el interior del pez. Así que usted puede entender que hay una conjugación aquí, la historia de Jonás, ser vomitado por el pez, pero también la mente pagana, la mente idólatra de los ninivitas, inevitablemente vincularon a Jonás con uno de sus dioses, uno de sus más importantes dioses, que es el dios Dagón. El dios Dagón. El nombre Dagón viene de la palabra Dak, que quiere decir pez. Por lo tanto, Dagón era el dios pagano del mar, del Mediterráneo. Este dios era mitad hombre, mitad pez. Así que la ciudad
donde más se veneraba a este dios pagano era la ciudad de Jope, ciudad desde donde zarpó Jonás destino a Tarsis. ¿Esto es una coincidencia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y una vez más vemos cómo Dios ha tejido la historia, cómo Dios ha unido detalles que parece que fueran accidentes. Dios ha puesto en el tablero y ha podido mover las piezas precisamente en su lugar para que todo calce en sus propósitos eternos. Nosotros podríamos ver tal vez la desobediencia de Jonás como un evento no deseado, un evento no ideal. Pero vemos cómo Dios incluso puede usar la rebelión de su profeta para sus propósitos eternos. Porque cuando él es vomitado por el pez, seguramente había muchos testigos ahí que lo vieron, y de boca en boca esto comenzó a hacerse sabido. Por lo tanto, cuando él entra a la ciudad de Nínive, y aun cuando se encuentra con esos toros alados, su mensaje tiene cabida en la mente y en los corazones de la ciudad, porque a ellos había llegado la noticia de que había un hombre que había salido de un pez. Y esto tenía relación con su gran dios Dagón. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Vemos la soberanía de Dios en esta historia. Dios permitió, como dije, la desobediencia del profeta para darle más fuerza a su mensaje. Ahora, si nosotros unimos todos estos ingredientes, vamos a tener una gran y exquisita torta. Permítanme el ejemplo. Un hombre sencillo, rebelde, desobediente, con un mensaje sencillo, pecando incluso de ser muy escueto, sin anuncios o propaganda, sin ejércitos ni heraldos, llega directamente del vientre de un gran pez y se pasea por los estrechos pasillos de esa gran metrópoli, anunciando que próximamente la destrucción vendría si es que ellos no se arrepienten. Su mensaje capta la atención de todo el pueblo, incluyendo al mismo rey. ¿Por qué? Porque los ninivitas entendieron que Jonás era superior a su dios pez, a Dagón. La ciudad entera se volvió a Dios. Toda la ciudad creyó a Dios. Ellos vieron que la presencia de Jonás era una demostración de poder de Jehová. No fue por la elocuencia del mensaje, no fue por la astucia del mensajero, no fue por la perorata, tampoco fue por la retórica, no fue porque él preparó un mensaje tan preciso, no fue elocuente, el mensaje fue escueto. No era por aparatajes o condiciones externas, fue la poderosa mano de Dios. Pequeñas cosas, pequeñas cosas. Y así son los avivamientos. Comienzan con cosas sencillas, a veces traumáticas, a veces incomprensibles, a veces cosas inauditas, cosas sencillas. Pero así es la mano de Dios, así es la mano de Dios para producir grandes cambios. Una vez le preguntaron a Lutero sobre cómo comenzó la reforma del siglo XVI, donde su propio corazón y el de millones de personas fueron cambiadas. Él dijo, ¿cuál fue la respuesta de Lutero? Y Lutero dijo, simplemente enseñé la palabra de Dios y la palabra de Dios hizo todo lo demás. Cosas sencillas. Como dije, los avivamientos comienzan con cosas sencillas, cosas simples, cosas pequeñas, pequeños ajustes, un poco de confusión tal vez, un poco de movimiento, algo pequeño. En las manos de Dios las cosas sencillas son poderosas, como muy bien mencionó Lutero. ¡Qué gran cosa hizo Lutero! Redescubrió la Biblia, comenzó a leer la Biblia. ¿Qué más sencillo que eso? ¿Qué cosa más obvia que eso? Es una cuestión de perogrullo nomás. Un cristiano tiene que leer la Biblia. ¿Qué hizo Lutero? Leyó la Biblia.
Y de ahí extrajo esas tremendas verdades que provocaron este cambio en la Edad Media y afectaron a toda Europa y desde allí a todo el mundo. Cosas pequeñas, pequeños ajustes, un poco de confusión, como dije, alteración, pero es Dios guiando a los hombres por sus propósitos y deseos eternos. Como dije, Jonás predicó un mensaje sencillo, pero que cambió una nación completa. Es la palabra la que hace el resto. El avivamiento comienza cuando el pueblo de Dios se vuelve a su palabra, cuando se vuelve a poner la palabra de Dios en el lugar que le corresponde. Y aunque el proceso pareciera largo, aunque el proceso pareciera que no vamos a ninguna parte, es el camino de Dios, es el camino que Dios ha escogido para iniciar el despertar en su pueblo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con el arrepentimiento? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con este llamado del rey al ayuno y que cada uno se lamente y realmente se arrepienta? Bueno, se lo anticipo. Dios los va a perdonar. ¿Y esto le va a gustar al profeta? ¿Esto va a ser una razón de alegría, de jolgorio en el profeta? ¿Que toda Nínive se haya vuelto a Dios? Imagínense, termino con esto. El porcentaje, las estadísticas nos dicen que en las reuniones evangelísticas de Billy Graham, el 25% de los asistentes se vuelve a Dios. 25%, eso es un porcentaje muy alto. 25% que se vuelve a Dios. En este caso es el 100%. Y no es un gran mensaje. No hay nadie canta, no hay llamado al altar, no hay luces, no hay un coro, no existe toda esa parafernalia. Es un mensaje escueto. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y él obtiene 100%. ¿Qué pasa con el profeta? Se enoja. Pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo mensaje. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Si no se ha suscrito al canal, hágalo para que esté recibiendo información de cuando subamos un nuevo mensaje. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, que tengan un gran día.